Hola, bienvenidos a Somos Bit. Qué bueno que nuevamente están con nosotros y estamos encantados de traerles a una de nuestras especialistas de la Clínica Diagnóstica Especializada Bit. No sé si sabían, pero aquí tenemos servicio de consulta de neurología tan importante y realmente hay citas muy oportunas y con muy buen precio para acceder. O sea, no es excusa, yo necesito un neurólogo, pero entonces 6 meses después. Afortunadamente aquí en la Clínica Diagnóstica Especializada BIT tenemos muy buena oportunidad porque sabemos que todos estos temas neurológicos son fundamentales y realmente las enfermedades neurológicas son muy incapacitantes. O sea, hoy que vamos a hablar de migraña, yo les cuento que la he sufrido y pues o sea, uno sabe que no se va a morir, pero uno siente que se está muriendo, o sea, es supremamente incapacitante y es muy frecuente. Entonces por eso es el tema del día que tenemos hoy con nuestra neuróloga Carolina Ospina. Doctora, bienvenida a Somos Bit. Muchas gracias por invitar. Bueno, doctora, esta migraña que nos enloquece tanto es una de las causas de consulta más frecuentes para usted. Sí, sin duda. Es lo que más vemos los neurólogos y desde los médicos. Es que es muy frecuente. O sea, cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de 100 personas de la población, más o menos 17, 15 tienen migraña. Bastante. Y es una enfermedad muy incapacitante. Muchísimo. O sea, lo que usted dice es verdad. Uno sabe que uno no se va a morir, por fortuna. Sí. Pero es un dolor intenso que afecta mucho la vida laboral, la vida social, hasta la vida familiar se impacta mucho con esta enfermedad. Claro, claro, y es que realmente, o sea, uno no puede, digamos, estar en un espacio, cuando uno está con la crisis de migraña, o sea, uno no se aguanta ni el ruido, ni la luz, ni ciertos sonidos así como tan agudos o como tan fuertes, entonces ni modo de compartir con la familia, trabajar es difícil, mirar el computador es difícil. Entonces, teniendo en cuenta todas estas limitaciones que nos produce la migraña, conozcamos un poco más de esta enfermedad hoy, doctora. Cuéntenos de la migraña. La migraña es una condición neurológica y es una condición casi que para toda la vida. Sí. Es una condición que no solamente es el dolor de cabeza, realmente es un espectro mucho más amplio. Un paciente con migraña puede tener, además de los dolores de cabeza, síntomas previos a las crisis de migraña que se llaman pródromos, y es más o menos 48 horas previas. Empiezan con mal genio, irritabilidad, de pronto como a buscar comida, como con ansiedad de comer, empiezan a bostezar, cansados y no saben por qué, y todo eso se parte también de la migraña, no solo el dolor. Súper importante, yo no sabía que uno la puede identificar. Sí. Entonces, si la puede identificar, la puede evitar. Claro. Entonces, esos síntomas están, ¿cierto? Sí, los pródromos. De pronto dolor en los ojos también, o los ojos rojos, o cansancio ocular, como... Ahí ya la crisis como tal del dolor, entonces da un dolor que va aumentando despacio y a algunas personas se le localiza mucho como por detrás de los ojos. Entonces es muy particular, cada persona es diferente. En algunas personas empieza con una aura. Antes de que empiece el dolor, media hora antes, empiezan a ver como lucecitas o un espectro como si fuera un zigzag de arcoíris que les avisa que le va a dar dolor. Eso se llama aura, pero no le da a todos. A mí me dio una vez y yo dije, se veía tan bonito, yo no sabía que era aura y era así, era como una luz, como un arcoíris, un destello y yo decía, ay, ¿qué es esto tan bonito? Pero esto no está bien. No. Y vine a consultar inmediatamente y no sabía. Y entonces me preguntó el doctor que me vio y me dijo, ¿y ya te empezó el dolor de cabeza? Y yo le dije, no, es que bueno, ya te va a empezar. Es verdad. Y es tan bonito que algunos artistas con migraña los dibujan. Hacen obras hermosas después como pintando. Pero también asusta. Y hay personas que la aura no les da el destello bonito, sino que por ejemplo les da un calambre en la mano, en la lengua o en los labios, o hasta pierden la fuerza de una extremidad. Ya ahí no es tan bonito y se asustan porque parece como un infarto cerebral o algo así, y consultan. Es mejor consultar, pero si ya es algo recurrente, la misma aura, pues ya conozco que es como parte de mi migraña. Ok. ¿Cómo diferenciamos una migraña de un dolor de cabeza común? Lo que pasa es que el dolor de cabeza, los médicos lo llamamos cefalea. Y la migraña es un tipo de cefalea, hay muchos tipos de cefalea. Entonces, realmente la migraña, en términos estrictos, es un dolor de cabeza, hace parte de las cefaleas. Pero como signos de alarma, que uno diga, bueno, esto ya no es normal,
está, si yo nunca he tenido migrañas o dolores de cabeza y me da una muy fuerte después de los 50 años. No es normal también que yo tenga, digamos, un patrón de dolor y me arranque con aura, de nuevo, así, calambre o pérdida de la fuerza o que me empiece a ver borroso, hay que consultar. También, si por ejemplo, la migraña por lo general sube despacio. Si arranca muy rápido, la intensidad es muy fuerte en menos de un minuto, hay que consultar también. Y esa consulta es urgente. Esa del dolor súbito rápido es urgente. Cuando es un cambio en el patrón, de pronto sí nos da más tiempo como de buscar la consulta externa. Ok, entonces digamos que esa cefalea, ¿cierto?, que es la migraña, tiene un apellido, ¿cierto? Entonces digamos cefalea tensional, o bueno, ¿qué tipos de migraña hay? Entonces, la migraña es un tipo de cefalea. Hay otro tipo de cefalea que no es migraña, que es la cefalea tensional. Esa no da náuseas, esa no da vómito, en esa no me molesta la luz ni el ruido. Es un dolor de cabeza fuerte, a veces moderado, pero no hay esos factores como en la migraña. Hay otras cefaleas que se parecen mucho a migraña, pero no son migraña, son las cefaleas trigeminoautonómicas. Entonces, da el ojo rojo, por lo general uno, y un solo ojo me empieza a llorar seguido. Me empieza rinorrea, que es que sale líquido por la nariz transparente, como si tuviera una rinitis, pero por un solo lado, y es como una llave abierta. O se me cierra el ojito. Esos son más síntomas de cefaleas trigeminoautonómicas. O sea, esas son como más neurálgicas. Cogen ese nervio, tienen que ver con el trigémino. Lo que pasa es que incluso la migraña tiene que ver con el trigémino en los últimos estudios de fisiopatología. Lo importante es que, aunque son parecidas y primitas, el tratamiento es diferente. Entonces, si uno identifica bien cuál es, responde mejor al tratamiento. Ok, muy interesante. Bueno, ¿cuál otra hay? ¿Qué otra hay? Ya hay cefaleas secundarias, o sea, secundarias a una cefalea secundaria a una sinusitis. Tengo una sinusitis aguda o una sinusitis crónica que no me han diagnosticado. Yo la interpreto como un dolor de cabeza, pero no es una migraña. Se podría confundir, pero no. Y el tratamiento ya no es el de migraña, sino tratar la sinusitis. Hay cefaleas, por ejemplo, secundarias a golpes, a TEC, a traumas encefalocraneanos. También tienen un manejo particular, diferente a la migraña, por eso hay que diferenciarlo. Hay cefaleas por bruxismo o disfunción temporomandibular. Entonces, por ejemplo, llegan a consulta y me toca remitirlos a cirugía maxilofacial, que aquí en la clínica hay, porque es más un dolor de cabeza, pero porque la articulación no está bien, o aprieto mucho los dientes al dormir y al otro día me despierto con un dolor que se irradia al oído, que pareciera una migraña, pero no es migraña. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de migraña? Es difícil, es muy fácil, pero es difícil, digamos, explicarle a la gente, porque el diagnóstico es clínico. Completamente por síntomas y signos. Sí, entonces la gente siempre quiere como, bueno, no, un examen que me diga migraña, Sí. Pero no, realmente el examen, el diagnóstico es por una historia bien hecha, un examen médico completo y por los síntomas que presentan. Cuando pide unos exámenes, cuando uno sospecha que pudiera ser no una migraña, sino de pronto secundaria a otra causa. O uno dice, parece una migraña, pero quedan dudas por ciertas características del dolor. Ahí hacemos exámenes, pero el diagnóstico es clínico. Ok. ¿Y qué relación existe, digamos, entre la migraña y la hipertensión? O sea, ese dolor de cabeza del enemigo asesino silencioso, que es la hipertensión, ¿cómo se relaciona o se confunde con una migraña? Pues antes se asociaba mucho que no, se tiene la presión alta por el dolor, pues porque tiene migraña, pero realmente es que el dolor, cualquier dolor, un dolor de rodilla, cualquier dolor me puede generar un exceso de hormonas que me suban la presión. O sea, es una respuesta natural del cuerpo cuando tengo dolor, que se me suba la presión un poquito. Pero entonces la causa es el dolor de cabeza y la consecuencia es la presión. No al contrario, no es que tengo un dolor de cabeza porque se me sube la presión, ¿no? Ok. Pero sí puedo tener una cosa que se llama una crisis hipertensiva. Si se me sube ya exagerado, más de 185, 190, sí puedo tener de pronto una hemorragia cerebral que me dé un dolor de cabeza. Okay. Pero son casos ya más extremos. Muy bien. Entonces, antes de venir a consulta contigo, ¿cierto? Si yo empiezo como con esos síntomas, que me molesta la luz, que me duele pues como la cabeza mucho, así, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, podrían ser esas señales, esas banderas de alerta para una persona, digamos, que ya viene y tú le dices, sí, tiene migraña?
¿cierto? Entonces, digamos, ¿cómo prevenir que llegue a una crisis muy alta? Si yo identifico que el dolor me está empezando, puedo tomar analgésicos, o sea, puedo tomar un medicamento para el dolor y así evito que se instaure. A veces las personas por miedo dicen, no, eso me va pasando, no me va a tomar nada. Pero cuando el dolor se instaura, la crisis se instaura, es más difícil cortar. Entonces mejor a tiempo un analgésico. Y ahí entramos en otro problema, es que si mi migraña es crónica, o sea, de todos los días, y yo empiezo a tomar analgésicos todos los días, va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque el mismo analgésico me va a cronificar como un círculo vicioso el dolor. Pero si es una migraña que da de vez en cuando, 10 días al mes o de pronto una vez al mes, puedo prevenirla tomando analgésico. Y la otra forma es que cada persona es diferente y tiene como sus desencadenantes. Yo sé que me da la migraña es cuando tomo vino y una forma de prevenirlas evitando el vino. O cuando hay cambios de temperatura, entonces no poner el aire acondicionado muy extremo. O cuando me trasnocho, o cuando se me pasó la hora de almorzar. Entonces, la tarea es uno mirar para su cuerpo cuáles son los desencadenantes. Antes dábamos una lista súper larga de alimentos que uno no podía comer. Entonces los médicos eran, no come chocolate, no tome tal cosa, y la persona quedaba como, bueno, ¿y qué voy a comer? Ya sabemos que cada cuerpo es diferente. Entonces mirar en los alimentos qué realmente me hace daño a mí. Sí, tiene mucha relación, es cierto, o sea, cada uno es como sensible más a unas cosas, ¿cierto? Y digamos la migraña puede tener un origen neurológico funcional. O sea, es decir, que yo realmente tenga algo en mi cerebro que no esté funcionando bien, sí, o es completamente aparte. No, la migraña, mucha gente lo atribuye, o sea, una cosa es que se me pueda desencadenar la crisis porque estoy muy estresada, pero realmente no es una enfermedad psicológica, es una enfermedad orgánica. Hay algo que está ocurriendo en mi cerebro. Sí. Las hipótesis han ido cambiando en la medida que la ciencia avanza. Ahora sabemos que es un desequilibrio de neurotransmisores en relación con el trigémino. Y de hecho hay una parte muy genética también. O sea, hay una parte orgánica, hay algo que está pasando en mi cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo mi familia, mi papá o mi mamá con migraña, yo tengo 3 veces más riesgo de tener migraña que otra persona cualquiera. Y eso habla de que sí hay algo orgánico y genético en la enfermedad. Ok, y listo, una vez esté diagnosticado por neurólogo, medicado por neurólogo, aquí insistimos mucho que no se automediquen, sino que consulten, porque como lo dice la doctora, todos somos diferentes, entonces el medicamento que le funciona a mi mejor amiga, pues que no sea el apropiado para mí, entonces consultar, una vez que ya se diagnostica y se consulta, digamos, cómo puede una persona saber que tiene una migraña crónica, ¿cierto? Ya, pues que lo va a acompañar como en su vida, entonces, ¿cómo debe tener un estilo de vida? La migraña crónica, por definición, no es la enfermedad, la acompaña a uno toda la vida. Crónica es cuando son más de 15 días, más de 3 meses. Pero yo la puedo llevar a que sea episódica, pero me va a acompañar, sí. ¿Qué buscamos con el medicamento? Es que la persona viva bien. Yo tengo pacientes de 8 o 10 años sin crisis. No hay garantía de que no le dé mañana. Si hay un desencadenante, pero puede vivir muy bien mucho tiempo. Y se me olvidó la pregunta, perdón. Pues que cómo es el estilo de vida una vez que ya sé. Eso es lo más importante, más que el medicamento, porque los medicamentos son por tiempos corticos, es el estilo de vida. Hacer ejercicio. En una crisis de migraña, si yo hago ejercicio, se me puede empeorar. Pero si yo voy por la actividad física, parte de mi vida regular y despacio, me ayuda a prevenir migraña. Comer por horarios. Que no me levante y me pase sin desayunar hasta el almuerzo, no. Que ojalá tenga unas horas de sueño fijas, que me acueste ojalá siempre a la misma hora. Evitar la obesidad. La obesidad en general aumenta las migrañas y un estado oxidativo. Por ejemplo, ir al nutricionista, tener unos hábitos de alimentación buenos, ayuda muchísimo a la migraña. Ok, bueno, pues todos esos servicios también los tenemos acá en la clínica diagnóstica. Entonces también tenemos deportólogo, nutricionista, psicólogo, nutriólogo. Entonces toda esta mirada integral hacia el paciente, pues le da a uno más probabilidades de estar equilibrado pues en su estilo de vida. Doctora, ¿cuándo la migraña tiene criterio de hospitalización? O sea, a mí me han hospitalizado por migraña. Entonces uno piensa, yo decía, pero, o sea,
pues ¿cómo así? Y entonces pues el neurólogo me dijo, sí, es que ya usted lleva 3 días con migraña y yo ya estaba empezando a ver doble. Entonces ahí dice uno como, esto es tan incapacitante de verdad. El dolor es importante. Uno cree que no, pero el dolor es importante para uno. Y si una persona tiene un estatus migrañoso, ¿qué es eso? Más de 3 días con la migraña continua que no se quita, hay indicación de hospitalizar. No porque tenga riesgo de morir, sino porque es que hay que mejorar su vida y hay que controlar ese dolor. Sí. Y la otra es, si hay un aura, lo que hablamos ahorita, un síntoma neurológico, empieza a hablar enredado, o está viendo doble, o tiene un calambre que nunca había sentido, también. También ahí mismo consultar. Bueno, ¿alguna otra recomendación, doctora? No, es como la caricatura de las 2 ventanitas, una con medicamentos y la otra con cambios de estilo de vida. Uno a veces prefiere la fácil y es hacer lista para una pastilla, pero es entender que esta enfermedad es más una condición de mi cuerpo, que yo tengo que aprender a conocer mi cuerpo y a prevenirlo cambiando mi estilo de vida para no depender de una pastilla. ¿Y cuándo le mandan ayudas diagnósticas, pues un TAC, una resonancia, en qué casos? Cuando la migraña no cumple criterios estrictos, cuando uno dice, parece, pero le falta esto. O cuando uno encuentra algo anormal al examen neurológico. O con las banderas rojas que ahorita hablamos, que uno dice, tenía un tipo de dolor y me cambió, este está diferente. O me apareció un aura que nunca había tenido. O normalmente me sube despacio, pero esta vez me subió muy rápido. Ahí es cuando pedimos ayudas. Esas alertas. Es muy importante porque realmente pues puede ser un ACV, por ejemplo. Claro, una persona con migraña no está libre de un ACV, de un tumor, ¿cierto? Entonces, en ese caso, las ayudas diagnósticas, que también aquí tenemos TAC. Es que aquí tenemos todo, afortunadamente. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que es muy valioso, que la consulta siempre está muy solicitada porque realmente es una especialidad muy importante, también muy escasa, y pues afortunadamente contamos aquí con la doctora Carolina Ospina, neuróloga de nuestra clínica diagnóstica especializada VIT. Muchas gracias, doctora, y a ustedes los esperamos también en un próximo programa de Somos VIT. Cuídense, hasta luego.